Segundo intento. Ahora sí. Activation. ¿Lo lograste en la computadora al final? No, al final fue de aquí del teléfono. Ok. Nada, eso pasa. Señores, gracias por permanecer ahí. Disculpen por los inconvenientes técnicos. A los que oigan el podcast, le están viendo la cara al conductor, a esa voz de orden y Mucho gusto. fuerte que se oye ahí, Luis Batista, en el Voces del Patio podcast, que, señores, va a estar interesante este próximo que saquemos ahora, esta tertulia de las reflexiones de las elecciones, un poquito de lo que estaremos tocando aquí. La lucha ahora fue que empezó, señores. Ya pasaron las elecciones, pero como han dicho en el Antinoti, por poner un ejemplo, los panas de Somos Pueblo, ahora es que hay papel, ahora es que hay tela para cortar, brother. Así es. Nada, vamos a empezar por el principio. Las elecciones, hablamos mucho de las cosas que se tenían que tomar en cuenta para estas próximas elecciones. Gracias a Dios, en contra de lo que yo pensé personalmente y quizás muchos otros, con todo y todo, con la lamentable tragedia que ocurrió, las elecciones se dieron bastante tranquilas. Así es. Hubo una abstención récord, pero eso es entendible, pues yo creo Se que hubo menos, matiza por la pandemia, se matiza exacto, yo creo la que hubo más menos alta que de en los febrero. años. Yo creo Sí, que menos en que en febrero, o sea que, y como estaba diciendo hace un poquito, me gustó, o sea, el pueblo, la gente que hablaron, se manifestaron, loco, o sea, querían cambio y hubo un cambio, para sí. bien o para mal, pero yo Ya entiendo que veremos. las autoridades ahora tienen una oportunidad de oro para realmente demostrarle al pueblo que no tomó la decisión correcta. Luis, Así ¿cuáles es. son tus reflexiones? Yo anoté una serie de conclusiones, de reflexiones a propósito de este proceso que terminó recién el domingo. Primero hay que tener una cosa muy clara y es el hecho de que estas elecciones fueron unas elecciones extraordinarias, a partir de que no se celebraron en la fecha en la que estaban supuestas a celebrarse en principio, a raíz de lo que ha venido ocurriendo con la pandemia del COVID-19. Aún así, yo entiendo que hay que reconocer y hay que felicitar al pueblo dominicano en sentido general y a la juventud dominicana de manera particular, quienes, como tú decías, a pesar de las delicadas circunstancias en las que nos tiene sumidos todo este tema del COVID-19, dieron realmente una muestra de civismo ejemplar y de participación, involucrándose activamente en el proceso, y ahí están los resultados. O sea, Yo nos pienso, arriesgamos a ahora estar tosiendo con un premio, pues, loco, cada vez que uno tose ahora, uno mal piensa. sí, uno está paranoico, es terrible, tremendo. Por otro lado, dentro de esas reflexiones que saqué de manera particular, entiendo que después de haberle dado tanto palo, aún en Voces del Patio Podcast, hay que reconocer verdaderamente la labor de la Junta Central Electoral, que ha sido tan cuestionada en estos meses a raíz de los traumáticos procesos de elección recientes. El personal en los colegios electorales en general se mostró eficiente, diligente, atento para con la ciudadanía en sentido general, con la salvedad de que, caramba, después de un proceso tan bien llevado por ti como institución, quedar tanto a deber en el conteo de votos en el nivel de las diputaciones. Sí, loco. Caramba, o sea, se iban a casar con la gloria después de tanto trauma y lo del conteo de votos en el nivel de las diputaciones ha sido un auténtico desastre, que por otro lado se presta a suspicacia, porque hay quienes suponen, y quién sabe, conociendo las que se trae el PLDismo, que sea una treta para asegurarse la mayor cantidad de diputados posible a raíz de la hostia que se pegaron en el nivel senatorial. No lo sé.
pero se presta suspicacia y eso en buena parte es responsabilidad de la Junta Central Electoral como institución, lamentablemente. Sí. No, quizás se retrasaron un poco por el método de Horn, que te voy a decir la verdad. Por un lado, el método está ahí para garantizar que una sola institución política no se quede con todos los puestos y que por tanto sea más democrático. Pero por otro, qué sé yo, hay mucha gente que no entiende que eso es lo que estaba pasando e incluso candidatos que no sabían cómo era que se hacía el conteo y eso, qué sé yo, da vergüenza ajena. ¿Cómo tú, como candidato a diputado, empiezas a pelear y a hacer afirmaciones sin saber cómo funciona? O sea, está el caso de el boli, que no voy a mencionar el nombre, pero hubo un doctor por ahí que se metió en agua caliente, hizo unos remarques hasta de tono racista, creyendo que el boli no había pasado. Pues, aparentemente él ignoraba el método de Horn y después, sorpresa, Sí, boli pasó. diputado. Oh, Tremendo. cuál loco, qué difícil. Yo entiendo también que ya hablando propiamente de las conclusiones del proceso electoral, ganadores y perdedores, a mí me parece que dentro del oficialismo se subestimó la trascendencia de las jornadas de protesta el pasado mes de febrero Ujú. y sobre todo se subestimó el calado que esas protestas tuvieron en la juventud dominicana. Aquello fue una descarga verdaderamente de una generación de jóvenes cansada, hastiada de ser ninguneada por tanto tiempo y en las urnas se demostró que les costó. Lamentablemente, tanto al nivel presidencial como al nivel de la Cámara Alta, al nivel senatorial, que eso no es tan saludable para la democracia dominicana, que un mismo grupo político controle las dos instancias más importantes del Estado. Por otra parte, el Partido de la Liberación Dominicana acaba siendo, a grandes rasgos, el gran derrotado de este proceso electoral. Y yo pienso, porque hay que decir una cosa, el PLD es la organización política más importante del país en las últimas 2 décadas, por ejemplo. La democracia dominicana, saludos a Juana que entró ahí al live, la democracia dominicana necesita un partido de la liberación dominicana fuerte, un partido de la liberación dominicana sólido, y yo pienso que de pronto esta humillación, porque es prácticamente lo que fue, esta humillación para el Partido de la Liberación Dominicana a nivel electoral bien puede ser una oportunidad para ellos mirar hacia adentro, cosa que no vienen haciendo en la última época, y hacer una autocrítica, porque sobre todo en la cúpula de la dirigencia de ese partido venían arrastrando una soberbia, una sensación de imbatibilidad que le jugó una mala pasada y eso quedó claro. La gran pregunta es si habrá la suficiente voluntad y si habrá la suficiente humildad para hacer esa autocrítica. Ya veremos. Qué difícil, loco. Ojalá, cuidado con ese tipo de afirmaciones de la gran pregunta. Ahorita nos mandan un correíto. No, bro, mira, qué sé yo, el dominicano tiene que aprender a no ser tan emocional cuando va a las urnas. A la hora de votar, tan pasional. Sí, demasiado pasional, demasiado fanático, o Saludos a sea, Bracy que está por ahí. bienvenidos, bienvenidos, señores. Bienvenido. Estamos hablando de las últimas elecciones, reflexionando del comportamiento del votante dominicano. Eh, Señores, cualquier cosa, disculpa, estoy en el carro. Lamentablemente tuve una emergencia familiar y me agarró en el camino, pero lo Estamos aquí. prometido es deuda. En fin, bro, realmente la elección fue emocional. O sea, el dominicano, aunque reaccionó, estamos despertando, se deja llevar mucho del populismo en campaña, sin criticar, Exactamente. sin criticar ciertos candidatos que muchos de los que ganan son buenos. Hay un tren de pensamiento de que todo el que ganó del PLD no se lo merecía, o el pueblo que votó
por un candidato X al PLD, está pensando en una cosa errada o como que lo hizo mal. Y el detalle es el siguiente, señores. Si votamos por un candidato, debe ser por los méritos, debe ser por las propuestas, no por el partido Condiciones, al que exacto. pertenece. Si está Competencia, claro, capacidad. exacto, si está claro que el PLD ahora mismo está siendo visto y con muy buena razón como el partido con más eh, ruido de Más corrupción, señalamientos, más más señalamiento. exacto. Pero si nos ponemos a analizar y nos devolvemos en el tiempo, analizándolo parcialmente, todo partido que sale del poder de esa forma es por la misma razón, pues empezando con, por el primer partido que vi saliendo así en mi memoria, o sea, después que ya tengo conciencia, tenemos a Balaguer. En las elecciones del 1996, Balaguer quedó en un tercer lugar vergonzoso. O quedó, quedó por debajo o por encima del PLD en esa. Ahora como que no recuerdo bien. Pero tiene sentido que fuera tercer lugar, pensándolo todo, recalcando, porque en la segunda vuelta van los dos partidos con más votos. O sea que obviamente fue el PLD que quedó en segundo. Correcto. Y Balaguer había sido el líder, o sea, y vuelve Balaguer. Lo bueno no se cambia, etcétera. Ahí terminaron sus 10 años. Pero fíjate que eso fue una época muy turbia, porque las elecciones originalmente fueron en el 1994 y ganó Peña Gómez y hubo el inconveniente, ahí vino el asunto de la segunda vuelta, que no Ujú. existía antes de eso, y realmente se notó que la voluntad del pueblo en 2 años no había cambiado. Balaguer todavía estaba rechazado. No habrá ganado Peña Gómez, pero no se quedó Balaguer. Y Entonces, a propósito de eso que tú mencionas, de esta campaña de descrédito que en buena parte es responsabilidad del Partido de la Liberación Dominicana, hay que ver una cosa y reconocerla también, y es que los aportes de los gobiernos del Partido de la Liberación Dominicana están ahí, y no ujú, reconocerlos es un poco hasta mezquino. Eso es un hecho, eso no es opinión. Los hechos están ahí, los aportes están ahí, y como te decía antes, la democracia dominicana necesita de un Partido de la Liberación Dominicana que aproveche esta coyuntura, que mire hacia adentro, se revise, trabaje en las cosas que no han venido haciendo bien en la última época, respetar los procesos internos de ese partido, porque recordemos que muchos de estos candidatos que ofrece el oficialismo fueron impuestos por la cúpula del Partido de la Liberación Dominicana, lo que de hecho les ganó un ¿que cierto la desprecio de Altagracia la qué? base del partido. ¿Cómo? ¿Que la Altagracia qué? Descripción gráfica. Y otra cosa, otra conclusión que uno puede extraer de todo este proceso es que pese a los esfuerzos económicos, el derroche de dinero y de promoción que se hizo en todo sentido a favor de la candidatura de la fórmula Gonzalo Castillo, Margarita Cedeño, aquello probó ser un fracaso total. La mayoría de la juventud dominicana, que a su vez es mayoría en el padrón electoral, estamos viviendo un cambio de aires, y eso se viene evidenciando desde febrero. Es una juventud que domina el padrón electoral y que aspira a otro tipo de propuestas, otro tipo de política, a nuevos rostros, nuevas maneras de hacer política, que quiere debates, que quiere contrastar ideas, que por primera vez estamos viendo a una generación de jóvenes que como nunca se está interesando por política. Por eso se dieron al nivel que se dieron las jornadas de protesta en febrero, y por eso vimos una juventud desbordada en las urnas haciéndose sentir. Entonces es un toque de atención tanto para el Partido de la Liberación Dominicana, creo yo, como para los demás Los partidos. demás. Y ahí está el caso de este muchacho, José Horacio, en la circunscripción número 1 del Distrito Nacional. Se perfila, aún con el conteo este tan traumático, que vaya a ser el diputado más votado de la circunscripción número 1. ¿Pero por qué? Yo pienso que más que la plataforma política,
el caso de José Horacio es un caso de estudio muy interesante porque por primera vez en décadas, yo creo, la persona del candidato está por encima del trampolín político que lo impulsa. O sea, más que hablar de Alianza País, se habla de José Horacio como persona, de sus propuestas y de sus maneras tan novedosas y frescas de hacer política, un político que conecta con esta nueva generación, que se comunica a través de las redes sociales, que le saca el máximo a esa comunicación doble vía en las redes sociales y que habla de propuestas y que habla de otras maneras de hacer política, que por momentos se nota hasta desafiante y radical cuando en una de sus propuestas habla de la necesidad de replantearse el Senado de la República, que dicho sea de paso es uno de los más costosos de la región, y hay Barrilito y una cofrecito. coyuntura de intentar acabar con este tema del barrilito y de este excesivo privilegio que tienen nuestros representantes en la Cámara Alta. Ujú. Definitivamente. Y es probable que José Horacio sea, porque no hay que ignorar, el PAN está en el Distrito Nacional, es verdad. O sea, Sí, Guillermo Moreno probablemente debe ponerle atención a esa tendencia, porque esas son las caras que podrían ubicar a Alianza llevar a País Alianza en el País al mapa, siguiente nivel. Correcto. Eso sí. definitivamente. Y sí, ok, el PLD quizá tiene que aprovechar, etcétera, y reconfigurarse. Y si no lo hace, amén. Porque realmente ahí yo creo que es que está el truco. Necesitamos novedad. O sea, los mismos partidos de antaño, igual que las personas que lo representan, sus líderes, son de una Correcto. generación que ya pasó, ya no conecta y ya debe jubilarse. Es Ya así, hicieron es su así. trabajo, los líderes de esos partidos deben dejar de ser egoístas y, como dice el compañero Eric, educar, apoyar crear nuevos líderes, apoyarlos, aconsejarlos. Su papel debe ser de consejeros. O sea, en una familia los padres pasan de ser padres a ser los abuelos y son los hijos de ellos los que educan a los hijos, a los Es así. nietos de los primeros. Entonces, su papel es de consejero y como laid back, chill, tranquilo. O sea, tu tiempo Ya pasó. fue, ya ¿Lo fue. hiciste mal o lo hiciste bien? ¿Lo hiciste bien? Siéntete orgulloso, enseña, crea, para que los demás lo hagan así. ¿Lo hiciste Y mal? abre puertas. Recapacita, Así es. reivindícate. Mira, yo lo hice mal aquí, no lo hagas tú. Y por Tú ese sabes lado, que, ¿mm? tú sabes que eso que tú comentas no es solo un mal de la política dominicana desde una mirada histórica, sino que es un mal compartido de América Latina en sentido general. Y esto es algo, eso que tú mencionas, de la transición, del relevo, de los tiempos, es algo que se entiende muy bien en Oriente, en el mundo de la política europea, de las democracias más que sirven de referencia a nivel mundial, las democracias nórdicas, etcétera. Pero al latinoamericano, a Occidente le cuesta ese tema de la transición. Y a propósito de eso que tú mencionas, ese es uno de los, digamos, de los puntos negros que le costaron una dolorosa derrota al Partido de la Liberación Dominicana. Esa soberbia característica le condenó. Y dentro de esas asignaciones de culpa, porque ese juicio político vendrá, no se hará público porque el PLD tiene una tradición de manejar de sus trapitos sucios a lo interno de manera bien discreta, pero dentro de ese estrellón que se ha pegado el Partido de la Liberación Dominicana hay un nombre propio, claramente, y ese es Danilo Medina. Ujú. Esa obsesión de Danilo Medina de controlarlo todo, inclusive el proceso interno de elección de candidaturas dentro del Partido de la Liberación Dominicana, acabó por condenarles. Hay tareas importantes. Ese partido tiene tareas urgentes por delante. Replantear el liderazgo dentro de la organización, como dices tú, darle paso a una generación de políticos jóvenes que hay dentro de la organización y que me consta muy valiosos. Hay valores muy importantes dentro de la juventud PLDista que pueden ser el paso adelante para el partido. Pero para que eso se produzca, tiene que entender esta cúpula
que tiene secuestrado, de cierto modo, toda la toma de decisiones al más alto nivel dentro del partido, tiene que asumirlo esa cúpula, esa dirigencia, para que de hecho se materialice y el Partido de la Liberación Dominicana pueda seguir hacia adelante, pueda mirar hacia adelante. Sí, De otra realmente. manera, no hay. Y otro punto que tú tocaste ahorita es el asunto del debate. Ya no estamos aquí, o sea, la generación de los millennials es criticada por muchas cosas. Los millennials somos los que nacimos por ahí del 1980 hasta el 95 y algunas personas lo llevan hasta el 2000, pero realmente hasta el 95. Eso quiere Uh-huh. decir que nosotros no somos los que tienen 20 y pico de años. Yo nací en el 87 y yo tengo 33. O sea, que somos personas que estamos entre los 25 y los 40 años. O sea, los carajitos que andan por ahí haciendo desorden o con dembow, con su letra extraña, no somos nosotros. Y no es que yo lo esté haciendo mal, cada generación tiene lo suyo. Yo me acuerdo que me podían encontrar muy frecuentemente en un party de marquesina con reggaetón, con saoco, la gasolina, Héctor y Tito en su tiempo. Eso no es lo que yo critico. Ellos todavía no están tan pendientes, ni tienen tanta conciencia, pero eso es un factor juventud. Ahora, los que sí estamos pendientes, que somos los adultos de turno, no nos llevamos de ese cuento. O sea, hay muchos en esta generación, porque en la generación de mi mamá eran bachiller y con eso ya trabajaban, etcétera. El que tenía una licenciatura era una persona que, wow, no, ese pana, mira, el licenciado. En la generación de los millennials, tener una licenciatura es como un bachiller de la generación pasada. Nosotros ahora tenemos másters, tenemos de a 2 diplomados, 3, 4 doctorados. O sea, somos una generación totalmente diferente que no se convence con dádivas. Nosotros queremos debate. Probablemente no participar en ese debate fue lo que acabó de hundir a Gonzalo Castillo, sumado a todo lo otro y el mal manejo. Espérate, como que se nos fue ahí. Se nos fue Luis ahí. ¿Habrá sido conexión? Señores, ¿algún comentario? Son bienvenidos. ¿Qué cosas creen ustedes que tenemos que tomar en cuenta ahora, que hay que darle seguimiento? Personalmente nosotros, los que estamos acá detrás de Voces del Patio con ustedes, pensamos que realmente esta es la oportunidad de nosotros para evitar que de nuevo no identifiquemos a tiempo cuáles son las necesidades del país, cuáles son nuestras responsabilidades como ciudadanos, por qué tenemos que estar pendientes de qué autoridades, qué candidatos son los que los partidos políticos nos van a poner ahí para que nosotros elijamos. Hay que estar pendientes para no tener de nuevo la excusa de que simplemente ya no tenemos opción, que todos son malos. Nosotros como ciudadanos podemos proponerles candidatos a los partidos. Nosotros podemos, los que quieran, los que entiendan que quieren servir, pueden ser los próximos candidatos. Estamos de vuelta. Hoy el Internet nos ha hecho de las suyas. De todo. Yo creo que a nosotros Bueno, nos acechan cuando nosotros vamos en live, loco, y nos hacen un mira. lío. Bueno, hemos hablado de por qué ocurrió lo que ocurrió, las razones del desenlace del pasado proceso electoral del 5 de julio. Pienso que para ir terminando, podríamos hablar de lo que se viene en el futuro de la República Dominicana y esta nueva etapa que se abre con el Partido Revolucionario Moderno. A propósito del Partido Revolucionario Moderno, me parece a mí que ese partido tiene enormes desafíos por delante, eso es lo primero, y que tiene desafíos por todas partes, en muchos frentes.
el rescate de la institucionalidad democrática. Realmente aquí las instituciones tienen que volver a estar por encima de los nombres y los apellidos. Las instituciones tienen que funcionar, tiene que haber un Estado de Derecho, tiene que haber una responsabilidad, tiene que haber un régimen de consecuencias, tiene que haber una independencia del Poder Judicial. Yo creo que no hay un clamor más grande dentro de lo que se le solicita a las nuevas autoridades. Y eso es complicado. Exactamente. Entonces, todo eso se da en un marco de una crisis sanitaria y económica sin precedentes a partir de esta pandemia del coronavirus. A propósito de eso, saludos a Marí y a María Guerrero, que acaban de entrar. Reactivar, dinamizar la economía del país, procurar las investigaciones de los casos de corrupción administrativa que están pendientes, lograr una auténtica transparencia entre muchos otros desafíos y tareas pendientes que tiene el Partido Revolucionario Moderno. No sé qué piensas tú. No, realmente es lo mismo. Yo, hablando por mí, soy un poquito difícil de convencer, especialmente después de que ya nos han dado tantos golpes. Es Así es. difícil tú volver a confiar Confiamos. por la relación que ellos tienen con el PRD, o sea, pero mirándolo de ahí también, hubo un tiempo en que el PLD lo veíamos, yo lo veía como veo quizás a la Alianza País ahora, como la El partido de alternativa. vanguardia, el partido que hacía política de una manera distinta. Y sin embargo, miren en lo que se convirtió. Lo que acabó. Y si a eso vamos, el PRD en su tiempo fue ese partido también. En la Correcto. dictadura de Trujillo surgió el Los años PRD, 60, pero posterior. hay que reconocerle algo al profesor Juan Bosch. Es que Bosch entiende la diferencia entre el partido Ahí entró Erid, el y tercer host de Voces del Patio. Saludos, Erid. el jodido calvo que ya no es calvo. Em, y él, o sea, él entendió que el PRD, aunque era su hijo básicamente, no era lo más importante, sino la ética, sino el pueblo. Y fundó el PLD. Y la moraleja de eso es que no es el partido. Si el partido se dañó, si todos esos corruptos que vemos que eran del PRCC se pasaron al PLD, y del PRD al PLD y etcétera, lo correcto realmente es lo que hicieron el PRM, la Fuerza del Pueblo, o sea, nuevas caras. Entonces, eso, como estábamos diciendo ahorita, es lo que no hace falta. Necesitamos, mencionábamos a José Horacio, Alianza País, que quizás lo pone en el mapa, necesitamos nuevos grupos. Correcto. Definitivamente, o sea, lamentablemente, como tú decías, el dominicano tiene la tendencia de adueñarse. Tú ves que un dominicano llega a una compañía y fácilmente Nos cuesta un asciende montón soltar, nos cuesta. y se les olvida que ellos son empleados. A los servidores públicos se les olvida que son servidores Son públicos. empleados de nosotros, los ciudadanos. Los Entonces, estados, yo me he cansado de decirlo en el podcast y en todas partes, los estados no son empresas, los estados no generan riqueza. El dinero con el que el Estado garantiza todos los servicios que tiene que garantizar a la población sale de los o sea, mira, contribuyentes, de los la impuestos. gente tiene que hacerse la mente que nosotros somos una promoción de cuarto de bachillerato en liceo público, que ponemos un pendejo a la cabeza a que maneje el dinero que todito vamos pagando de cuota para que nos haga nosotros una graduación, o sea, pero a larga escala. Nosotros entre toditos hacemos un serrucho para que la República Dominicana sea país Lo y el que mismo, lo ponemos ahí es mismo. para que maneje esa vaina, eso no es de él. Él tiene un sueldo y él está ahí para cumplir un trabajo. Lo mismo con todos los funcionarios públicos y los empleados públicos. Hasta que ellos no entiendan esa vaina, no va a haber arreglo. Y lo No que hay tenemos que forma. darle a esa elección somos nosotros los ciudadanos, todos Correcto. nosotros. Y no puede pararse. O sea, lo que está mal hay que decirlo, no se puede. Mira, si mi hermano llegase a un puesto público, igual que por eso admiro un poco al doctor Fadul, yo se lo voy a cantar claro. Es mi hermano y todo, yo quizá Está así. es probable que nunca sea enemigo de mi hermano, como en el ejemplo, pero se lo voy a decir, o sea, tú eres mi hermano, yo te quiero muchísimo, pero yo no apoyo la vagabundería. No, Y no, es que trato debe de no ser así. hacerlo. Si yo llego a una función pública o aspiro a una candidatura, llego, es porque yo quiero servir a mi país. Si yo hago algo mal hecho, que me lo digan, yo lo admito,
y me atengo a las consecuencias, porque así debe ser, Un así régimen debe de ser. consecuencias, un Estado de derecho, que no haya nada ni nadie por encima de la ley. Denis, finalmente unas conclusiones eh, a propósito de todo esto que ha ocurrido y lo que viene por delante. Yo pienso primero que el gran ganador, ahí está, el gran ganador es el pueblo dominicano, en definitiva. Un pueblo dominicano que ha sabido aprovechar la oportunidad de construir un poder legislativo más plural, más inclusivo, fresco, para crear una suerte de contrapeso y garantizar la sostenibilidad democrática. Por otro lado, mención especial, como lo decíamos antes, a una generación de jóvenes que manifiesta unas inquietudes políticas sin precedentes, que se ha empoderado y que está a la expectativa, y esto es importante que lo escuchen bien las nuevas autoridades del Partido Revolucionario Moderno. Hay una generación de jóvenes que está dispuesta a volver a tomar las calles, a volver a tomar la Plaza de la Bandera, si no están a la altura de las circunstancias. Denis Ramos en primera fila. Otra conclusión que me parece interesante y llamativa, de visto lo visto, como decíamos antes, lo mismo. El hecho de que propuestas como la de José Horacio, que ahora se perfila como el diputado más votado de la circunscripción número 1 del Distrito Nacional, es sintomático de un cambio de mentalidad en el electorado dominicano y en esa demarcación en particular y en la cultura política electoral de estos tiempos. Y como tú decías antes, los partidos, los liderazgos que no tomen nota de lo nuevo, de lo que quiere el electorado de hoy, van a quedar atrás, van a quedar rezagados. Por otro Esa es la lado, me realidad. parece destacable, muy destacable, el hecho de que el liderazgo político de los diferentes partidos supo reconocer pública y oportunamente a los vencedores de esta carrera electoral, sin las pataletas, sin los lloriqueos, sin las lamentaciones de otras épocas. Yo todavía estoy Eso en que da shock. cuenta, exacto, que nos sorprendieron para bien, ¿viste? Eso da cuenta de una madurez política y un sentido común de todas las partes en unos tiempos tan complejos como los que estamos viviendo a partir de esta pandemia del Digo, coronavirus. no fue total, hay excepciones, pero eso se comprende. En Es lo general. normal. Fuera ya una utopía, sí, todo curso Claro, normal y nadie se queja. Incluso hay reclamaciones de algunos candidatos que dicen que tienen prueba de que cambiaron los números, etcétera. Y yo he trabajado en siempre hay mesas algún y de otra irregularidad. lamentablemente siempre hay funcionarios de las mesas electorales que quieren saber más de la cuenta, que quieren más dinero de la cuenta y aunque se pague a los funcionarios que trabajan ese día hay que entender que no es un sueldo, no es un pago, es una dieta. Usted está Así ahí es. haciendo una labor cívica. Por un periodo de tiempo determinado que está supuesto a comenzar y está supuesto a terminar y tenemos que empezar, perdón, a entender eso. Hacer Finalmente, trampa en Denis, una mesa para terminar con cerrar ese punto, no, señores. no. No Hay es aspectos, nada diferente a coger los 500 pesos y el picapollo, es la misma vaina. claro, claro. Hay aspectos, Denis, y la gente que está ahí en el live, que es una reflexión final que quiero dejar sobre la mesa para quienes escuchan. Tenemos que crecer. El proceso electoral fue ejemplar en sentido general, loable, meritorio, pero tenemos que crecer en la parte previa, en la campaña, de cara al futuro. Tenemos que crecer de cara a futuros procesos electorales en la construcción de una cultura de debates electorales saludables, con todos los actores. Que el candidato del partido tal no diga yo no voy a participar por X o Y razón, es que eso es un deber, Ujú. porque es una oferta, es un mercado electoral donde tú tienes que ofrecer lo que vas a ejecutar una vez el pueblo te favorezca con su voto. 100% de Tenemos que acuerdo. elevar, tenemos que elevar la discusión, no solamente que el debate tenga lugar, sino que la discusión se eleve a propuestas, a planes de nación, a proyectos concretos, a contenidos, que dejemos la demagogia de una vez y para siempre, que dejemos esta canción de prometer cosas vacías que ellos son los primeros que saben que son improcedentes No va a pasar.
por el placer de prometer, no, tiene que acabarse eso. Tenemos que elevar el discurso más allá del ataque personal, tenemos que elevar y superar la infamia en las campañas electorales. Tenemos que dejar de gastar estas cantidades de dinero ridículas que se gastan en campaña. Y tiene que El ponérselo. lapicero, Para eso se loco. aprobó una ley de partidos, Denis. Para eso se aprobó una ley de partidos. Yo no entiendo nada. Mira, eso lo estamos ¿Cómo que discutiendo esta mañana y lo vamos a dejar para otra ocasión, pero eso es un asunto que hay que discutir, pues yo me caramba? voy a tildar de ignorante porque yo entendía que a los partidos políticos se les daba dinero en época de campaña y me doy cuenta, aunque no haya Saludos a confirmado la Larimar que está cantidad, ahí. que lamentablemente no es el caso. Del dinero de nosotros se le pasa dinero mensual a los partidos y lo que dicen por ahí es que son 25 millones mensuales a los partidos Eso no tiene, mayoritarios. eso O no. sea, Eso es una locura, loco, eso es absurdo. yo me siento como que me están sacando el dinero de una Coca-Cola del bolsillo y yo no me puedo beber la Coca-Cola para que se le dé dinero a unos guanajos de unos partidos. Y ponlo en el contexto, saludos a Tiffany que acaba de entrar al live, ponlo en el contexto de que estamos hablando de un país con los niveles de deuda pública que venimos arrastrando, que 62%. la política económica debería ir encaminada a la calidad del gasto, a reducir el gasto público, a ver la manera de hacer el Estado más pequeño y no tan glotón, que no demande tantos recursos, eliminar la duplicidad de funciones, que Gracias. hay tantas dependencias del Estado que Mira, cumplen mucha, la función de otras. hablando de eso para que Hay no se muchas quede, cosas que revisar. tema que está en tapete, yo veo muy bien esa vaina, muy bien de que no haya despacho de la primera dama. Excelente, eso está Y excelente. es que eso es una duplicidad, o El cam- sea, Ese es el lo, camino. hay ya suficientes instituciones del Estado Claro. que hacen esas funciones. Y lamentablemente, digo lo mismo del Ministerio de la Juventud. Aunque no lo desbaraten, aunque haya un ministro de la Juventud, yo entiendo Replantearlo, reformularlo, exactamente. darle Necesita una carácter, darle reformulación sentido. porque un ministerio para dar becas, vaina que hace el Ministerio de Educación Superior o el mismo Ministerio de Educación, es una duplicación. Así Así es. a los Fokker, o sea, la tipa se puede defender como ella quiera, pero que no me diga que que la estaban atacando porque sí, que justifique que ella hace. No lo Exacto, hizo. exacto. Ella justificó tanto como justificó Gonzalo su riqueza. Y me parece, Denis, que fue, a propósito de eso que hablamos ahora, la cuenta de Única Vía RD que puso de manifiesto los gastos excesivos y ridículos de las principales dependencias del Estado. Y los números son de escándalo. Esto no se puede creer. Denis, yo creo que hemos agotado buena parte de la intención de este live. Hace Conclusiones rato. electorales. Eh, Agradecerle a la gente que está ahí porque en y el que ha estado otro, ahí. como no sabía si tú volvías o no, yo hice una conclusión rápida, pero esta es la parte 2. Ahora sí concluimos, señores. Como dije en la otra, la lucha apenas empieza. Apenas con Es la hora de que tú alces tu voz. Necesitamos nuevas caras, nuevos líderes. nuevas propuestas. Necesitamos tener bien pendiente a cada funcionario, cada quien en su provincia. En mi San Pedro de Macorís, que adoro, yo voy a estar muy pendiente de quién va a ser el gobernador y qué él hace. Y hay que caerle atrás a esa gente, hay que decirle en mi provincia, en mi pueblo hace falta esto, a los síndicos, a los diputados, a los senadores, hay que sacar de cuenta, pero no en elecciones, no en campaña. Hay que sacar de cuenta ahora. ¿Qué tú estás Así haciendo? es. ¿Qué tú estás haciendo? Justifícame tu dinero, justifícame tu puesto, háblame de tus propuestas. Y esa gente que no tenían propuestas, que vayan haciendo su tarea. Elevar el discurso, más allá de la infamia y de la demagogia. A mí me encanta, Denis, esta coyuntura de una juventud que está inquieta como nunca por cuestiones políticas, que está intentando educarse porque hay un interés renovado, sin precedentes, pero hay muchos jóvenes que no entienden mucho de política, pero que quieren entender de política. Pregunte. Porque ahora interesa, y este es el momento, este es el momento de la juventud. Advertencia, saludos a Nayeli Chamorro que se acaba de unir al live.
Salud, lo que decía, aprovechar esta coyuntura, una juventud interesada por política, inquieta, que está pendiente, ojo al Partido Revolucionario Moderno, que no se duerman en sus laureles, que honren los compromisos suscritos durante su campaña, porque si no lo hacen, saludos a Brenda Santana, si no lo hacen, allá está la Plaza de la Bandera, como dijo Manolo Tavares justo en su día, allá iremos a las escarpadas montañas de Quisqueya. No iremos en este caso a las escarpadas montañas de Quisqueya, No, como no, decía no, vamos a Manolo, dejarlo con la en su plaza. discurso histórico, pero vamos a la Plaza de la Bandera. Y tú y yo y el equipo de Voces del Patio, inquietos como somos, seremos los primeros. Señores, alcen su voz. Este es el momento de los jóvenes de tomar, enderezar el rumbo de este país y el que lo haga mal, Se se va. va. Así de simple. Gracias, Denis. Encantado de este live y de estos temas que hemos tratado hoy. Qué maravilla. Qué necesarios. Y se repetirá, señores. Luis, Edith y yo esperamos que nos oigan en el próximo podcast Ahí sí, no dejen de escuchar el episodio 6 de Voces 6. del Patio Podcast, Les porque prometemos que esto va va a a estar estar muy interesante. interesantísimo. No tenemos catchphrase todavía para finalizar esto, así que señores, alcen su voz. Todos somos Voces del Patio. Voces del Patio. Chao, chao.